pero además ante la expectativa de la renovación de las relaciones con Colombia y los efectos que esto pueda tener para nivel comercial. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bien, primero me gustaría saber el balance que tengan de lo que ha sido el año y bueno, de cómo nos perfilamos para uno de los trimestres más importantes en materia comercial en el país. Bueno, los 3 primeros meses del año veíamos una recuperación, la definíamos tímida en aquel momento, pero recuperación. Había un cierto incremento en el volumen de las ventas. Lamentablemente a partir del mes 4 vimos estancamiento y en algunos sectores incluso disminución de las ventas que se venían reflejando. Entonces hay, si se quiere, un panorama incierto porque vemos que no hay estabilidad en ese crecimiento, esa es la verdad. Frente, por supuesto, en el monitor de empresas comerciales y de servicios que tenemos, cuando preguntamos a qué lo atribuían, bueno, evidentemente sigue pesando mucho la voracidad fiscal, el contrabando está jugando lamentablemente ha sido determinante para ese estancamiento en los comercios formales, y el tercero sin duda es el crédito. Ya estamos en un punto que era necesario reponer inventarios, que es necesario reactivar la economía, y para que de verdad ocurra esa reactivación, el crédito es indispensable. Esos son los 3 elementos. En cuanto a lo que viene, este tercer trimestre del año, cuarto trimestre del año y los inventarios de cara a ese trimestre, ¿cómo estamos? Bueno, justamente el hecho de que no logramos esa reactivación del crédito que hubiéramos querido hace que evidentemente pues en algunos sectores los inventarios no se hayan podido reponer. Por otro lado, no olvidemos que tenemos la tendencia a pensar que todo el sector comercio-servicio tiene el último trimestre el mejor mes del año, y eso en realidad no es así. Es únicamente un sector que pudiéramos decir que es vestido, calzado, regalos, etcétera, que son los que tienden a tener un movimiento mayor en el último trimestre, pero hay otros sectores que incluso el último trimestre, si se quiere, es el más débil. Por ejemplo, el sector de comercio y servicios que atiende a la construcción es un sector que en el último trimestre es en el que realmente tienen menos movimiento y ya vienen de un movimiento muy bajo. Entonces hay algunos sectores que ese último trimestre pues no tienen una expectativa importante. Sí, por ejemplo, todo el sector comercio y servicios que atiende a turismo. Turismo ha declarado que no se cumplieron sus expectativas en esta época vacacional, pero por supuesto apuntamos a que mejore esa situación en el último trimestre. Quería saber el impacto que tuvo el tema del IGTF a nivel comercial y cómo lo han evaluado. Bueno, a punto de cumplirse los 6 meses de la implementación, al principio, el mes número 1 y 2 de la implementación, se vio un aumento en la utilización del bolívar, pero lamentablemente con la incertidumbre que se creó hace algunas semanas cuando el dólar cambió, abruptamente la tendencia que venía sosteniendo, pues hubo de alguna forma un retroceso. En este momento estamos en los mismos porcentajes que teníamos antes de la implementación, que rondan promedio el 20%. Esto, ¿qué es lo que nos dice lamentablemente? Que el objetivo que se había trazado el gobierno con la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras no se logró, que era la mayor utilización de bolívares. Nosotros en aquel momento les insistíamos que no es con un impuesto con el que se logra que se utilice más la moneda nacional, sino con otro tipo de medidas que apuntan a confianza, etcétera, pero por supuesto cumplimos con implementarlo, con operacionalizarlo, pero realmente el resultado después de 6 meses es que no se cumplieron las expectativas que tenía el gobierno. Todo lo contrario, del lado nuestro fue un componente de inflación. Efectivamente, y lo hemos vivido y lo hemos sentido, incluso en las últimas cifras que el mismo Banco Central de Venezuela exponía ante el país. Las condiciones en las que estamos enfrentando este último trimestre del año, usted señala las dificultades en cuanto al crédito para el sector comercio, pero también la necesidad de ese crédito para el consumo, para poder obtener ese consumo y poder potenciar el comercio o la compra de los bienes y servicios que se produzcan en el país. Esta situación y la apertura de la frontera con Colombia, ¿qué efectos puede traer esto? ¿En qué nivel vamos a estar en la balanza cuando es muy poco
lo que exportamos y puede ser mucho lo que nos ingrese. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la apertura con Colombia no va a reflejar los resultados, sean los que sean, de manera inmediata. Tenemos 7 años en los que no se han interrumpido las relaciones formales y reiniciarlas lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque primero cuando abandonas un mercado alguien lo ocupa, entonces tienes que iniciar el trabajo desde cero. Luego, quizás de las cosas más importantes, es indispensable que pensemos que hay que revisar acuerdos, hay que revisar disposiciones de ambos países, porque el objetivo tiene que ser la complementariedad, tiene que ser además la igualdad de condiciones en cualquier relación comercial que vayamos a enfrentar. Nosotros del sector comercio, servicio aplaudimos, por supuesto, esa apertura porque la consideramos como punto de partida un tema de derechos humanos. Nosotros le quitamos a todas las personas que viven en frontera derechos, porque los cierres de consulados tienen sus implicaciones. Por principio, apoyamos que reiniciemos estas relaciones formales, porque las relaciones han existido, pero de manera informal, en algunos casos ilícita, y evidentemente el retomar la institucionalidad, retomar el orden, lo celebramos. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esta apertura nos toma a nosotros los venezolanos con diferencias, con desventajas, porque no tenemos ni las condiciones económicas ni las condiciones de infraestructura y de servicios públicos que están al otro lado de la frontera. Entonces son cosas que debemos considerar, hay que revisar nuestra oferta exportable. Nosotros creemos que sí hay oportunidades, de hecho el primer sector en donde probablemente veamos ese resultado positivo es en turismo, porque cuando se reinicien los vuelos de manera regular, pues eso va a traer, porque además lo han manifestado ellos en Colombia en las reuniones que hemos tenido, que Venezuela era un destino turístico importante para Colombia y por supuesto no debemos desestimar la cantidad de venezolanos que viven en este momento en Colombia, que ese intercambio, esa posibilidad de poder viajar a Colombia va a traer un beneficio. Pero en el aspecto comercial, en el aspecto industrial, hay que trabajar esto con mucha precaución, con mucho cuidado, justamente para evitar esas diferencias de condiciones y buscar la complementariedad, que es lo que tenemos que hacer. El tema arancelario y la cantidad de productos que en este momento está en el país, ¿seguimos con esa balanza en la que el 30% o quizá más es importado? Sí, quizás más, pero lamentablemente nosotros en las cifras que justamente proporcionamos hace 2 semanas, de ese porcentaje de productos importados, lo que nos preocupa no es tanto los productos importados, sino aquellos que han ingresado ilícitamente, porque se estima que entre un 30 a 40% de promedio de los productos que están a disposición de los venezolanos en este momento no entraron lícitamente al país, y eso tiene consecuencias gravísimas. El fisco no ha percibido, se ha afectado el comercio formal, pero lo más grave, el consumidor es el que está corriendo más riesgos porque son productos que han entrado al país no solo no pagando los aranceles, sino además sin recibir los controles de calidad, los permisos sanitarios necesarios. Nosotros hemos alertado que eso nos preocupa considerablemente. Hay 5 sectores que están particularmente afectados, que son tabaco, licores, medicamentos, alimentos y autopartes. Y esto es grave porque no siempre el consumidor tiene la posibilidad de detectar una falsificación, de detectar una adulteración. Esa es función del Estado en las aduanas, impidiendo que ingrese al país productos que no son de calidad. En esas condiciones, además, ese sector enfrentaría una competencia desleal, porque al no pagarse impuestos o al no pagarse los aranceles necesarios, esos productos llegan en un nivel de precio quizá muy por debajo de lo que cuesta producirlos en nuestro país y de nuestra oferta. Sí, se estima que el diferencial de precio entre un producto que entra ilícitamente y uno que cumple con todas los pagos correspondientes no es menor del 40%, en algunos casos puede ser hasta más. Por supuesto, el consumidor que no tiene créditos y que no tiene posibilidades, justamente por su poder adquisitivo limitado, pues tiende a mirar las opciones más económicas, pero no siempre esas opciones son las que le convienen. En alimentos, en medicamentos hay que ser muy cuidadosos porque no está en riesgo solamente la salud, en ocasiones la vida. Finalmente, me gustaría conocer cuál es el mensaje que tiene Consecomercio para sus afiliados de cara a lo que va a ser esta apertura y lo que va a ser este último trimestre del año.
Bueno, mantenerse activos, por supuesto, en sus cámaras, especialmente analizando los temas. En nuestro sector quizás le estamos prestando mucha atención al tema logístico, porque justamente todas las empresas logísticas están afiliadas a Consecomercio. Eso para nosotros es fundamental. Ahí hay muchas asimetrías que hay que abordar, entonces es muy conveniente pues que todas las cámaras del país se activen, analicen el tema porque no se trata solamente de un tema de frontera, se trata de una relación binacional que hay que verla de una forma muchísimo más amplia y es necesario que todas las cámaras se activen y por supuesto por arriba de las cámaras de comercio y servicio, digamos en paralelo con las cámaras industriales también, con todas las cámaras que tienen que ver con este proceso de apertura. Nosotros no tenemos miedo, pero sí ya hacemos el llamado que hay que ser prudentes, que hay que mirar las cosas con cuidado y muy particularmente el llamado es a las autoridades que nos ayuden en esto porque justamente algunas cosas hay que tratarlas con cierta rapidez, algunas cosas hay que mirarlas un poco más de cerca y pensar justamente que el ingreso de la mercancía, ingreso y egreso, porque también es importante, de cara a la exportación tenemos también que ser cuidadosos porque hay disposiciones que nosotros no tenemos y Colombia sí. Y puede ocurrir lo contrario. Entonces, hay productos, por ejemplo, que no tienen ninguna limitación de parte de Venezuela para que ingresen de Colombia. Y ese mismo